fue un tema tabú, fue un tema que no se habló, fue un tema que era prohibido, fue un tema que nos tenía a muchos y a muchas amordazados, pero hoy queremos nosotros traer luz y siempre decimos desde aquí, desde la Fundación, toda oscuridad se va cuando ponemos luz a esa situación. Y eso es lo que queremos hacer hoy, poner los reflectores sobre la violencia intrafamiliar. La idea es prevención, la idea es ayudarnos y también queremos apuntar a trabajar aquellas áreas de nuestra vida que revelan quizás alguna debilidad de nuestro carácter, alguna falta de control con la ira, con el enojo y poder darnos esperanza de que podemos hacer un cambio en el estilo de vida. Así que Rosa, tenemos un tiempito maravilloso para trabajar esta tardecita noche. Me encanta así mismo, Mónica, y recordarles a todos que voy a estar aquí para sus preguntas, para sus consultas. Si no se animan a escribir en el chat, no se preocupen, me pueden escribir al privado. Ahí me encuentran como Rosa Gómez, moderadora, y en la otra licencia estoy como Rosa Gómez también. Entonces búsquenme nomás, que no se preocupen que yo no voy a revelar su identidad también, porque es un tema muy sensible, Mónica. Sí, 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 súper sensible y queremos cuidar a todos los compañeros y compañeras que puedan hacer alguna consulta, algún comentario y quizás, ¿por qué no?, algún pedido de ayuda. Este es el lugar para hacerlo de forma privada. Tratamos de cuidar siempre esos detalles. Y hoy queremos hablar del cómo. Esa es la pregunta del millón de dólares, es el cómo. Y para ello queremos trabajar también un poquito y hacer un repaso de lo que ya vimos ayer. Con nuestra oradora pudimos ver un poquito de lo que es algunas, porque no vamos a abarcar quizás todas, pero en general los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que aparecen y cómo vamos a abordar. Esa es la idea de esta tarde, darnos, como siempre digo, herramientas. Aquí lo ideal es llevarnos herramientas y poder trabajar en nosotros para que podamos resolver el problema. Y eso es lo que queremos aportar en esta tarde, Rosa. Genial, Mónica. Muy Expectantes ya de lo que bien. va a ser. Ajustamos los cinturones entonces y arrancamos con esto porque esta es la idea de aprovechar bien nuestro tiempo. Permítanme compartirles, compañeros, un poquito la pantalla para que nos sirva de una guía y podamos orientarnos un poco y seguir esta guía. Ustedes vayan haciendo sus comentarios, sus consultas, que nosotros vamos a ir leyendo y dando respuestas también para que sea un poquito dinámica la charla de esta tarde. Queremos que ustedes participen también y hablar de este tema. Y hoy queremos enfocarnos en romper ese círculo, porque dentro de lo que es la violencia intrafamiliar va generando un tipo de ciclo, un tipo de círculo que se torna en vicioso y nos cuesta romper, abrir una brecha para poder salir y encontrar esa luz que todos estamos esperando, pero a veces romper ese ciclo no sabemos cómo y esa es la idea. Hoy queremos dar ese camino, esa luz de esperanza, queremos abrir esa brecha. ¿Para qué? Para poder encontrar esa salida y poder trabajar con una familia saludable, poder convertirnos en personas saludables. Así que queremos ver un poquitito a modo de repaso, queremos ver un poco los tipos de violencia y ya vamos a adentrarnos en el cómo, ¿sí? Los tipos de violencia son variados y empezamos por el que es más notorio, el que más todos conocemos o, a ver, el que más protagonismo tiene. Es decir, se habla de violencia cuando llegamos a esta última fase, que es la violencia física, ¿verdad? Es la más visible, a veces es la que ocurre con mayor frecuencia, pero hay otros tipos de violencia a los cuales a veces se produce un acostumbramiento y el famoso ciclo. Pero vamos a empezar por aquí porque es la más conocida, es la que más se presta atención. Quizás las otras vinieron ocurriendo ya desde mucho tiempo, pero nosotros cuando llegamos a este punto de inflexión es que a veces recién la persona, y me voy a referir a la persona, porque a veces no somos solo las mujeres las que recibimos flores después de una violencia, de un tipo de violencia. También los caballeros, y permítanme saludar a todos los caballeros que nos acompañan hoy en su día. Realmente Dios les bendiga, los saludamos, honramos su vida hoy en el Día Internacional del Hombre.
También tenemos que hablar de que a veces también hay caballeros que reciben flores después de un maltrato. Así que vamos a hablar en términos generales, no estamos aquí, sencillamente por ahí es la mujer la que más denuncia, es la mujer la que más evidencia, pero también los varones sufren violencia y vamos a ver qué tipo de violencia. En primer lugar, entonces, la violencia física, que incluye cualquier tipo de acto que provoque daño físico o dolor a la otra persona dentro del entorno seguro, entre comillas, familiar. Estos pueden ser golpes, empujones, patadas, quemaduras y la lista es interminable. Todo aquello que dañe físicamente la integridad física o que cause dolor a otra persona, a eso nos referimos con violencia física intrafamiliar, porque ocurre dentro del seno de la familia. Muchas veces estos maltratos son visibles, otras veces son bien ocultos, otras veces no se notan porque pues cuando ya es con frecuencia a veces se desarrollan algunas habilidades para ocultar las lesiones, pero de lo que no se puede escapar es de las marcas emocionales y el impacto psicológico que trae la violencia intrafamiliar a la vida de la víctima. Entonces la víctima puede ser el varón, puede ser la mujer o puede ser el niño. Va a dejar una lesión muy grave a nivel psicológico y a nivel emocional. O sea, el daño no es solamente físico, es mucho más profundo el daño. Otro tipo de violencia que es muy común y que vemos es la violencia psicológica y emocional. Hoy, por lo menos, a raíz de la explosión de las redes sociales, tenemos un poco más de información. Hoy tenemos acceso un poco más a la información y la gente está como más alerta con este tipo de violencia, está un poco más aprensiva, está más informada. Pero ¿en qué consiste la violencia psicológica o la violencia emocional? Tiene que ver con aquellas conductas que van a dañar esa estabilidad emocional, esa estabilidad psicológica de la víctima. Pueden empezar con insultos, humillaciones públicas o privadas, amenazas, manipulación, aislamiento, desprecio, culpabilización, chantaje y la lista puede ser interminable. Esto más o menos es lo que más nosotros conocemos. Aunque no es visible, generalmente no es visible, el impacto va a ser profundo en la víctima, va a traer consecuencias muy graves a nivel psicológico, a nivel emocional, va a afectar profundamente la autoestima de la víctima. De hecho, la va a volver una persona poco funcional. Eso es lo más grave de la violencia psicológica, que empieza a inhabilitar a la persona en todas sus funciones emocionales y la persona puede transitar con el tiempo trastornos de ansiedad, depresión y todo lo que eso conlleva como enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, este tipo de violencia es la más frecuente, pero es la menos visible o la menos diagnosticada o por la que menos se pide ayuda. También tenemos otros tipos de violencia, que es la violencia verbal propiamente dicha, que ya se genera ese famoso ciclo o ese famoso círculo en donde las agresiones se normalizan y las palabras ofensivas, los insultos, los gritos forman parte de una convivencia donde los daños se van dando tanto en los integrantes adultos como en los menores de edad, sobre todo en los menores de edad. Va a generar muchísima inseguridad, sobre todo en el menor de edad, en la parte más vulnerable de la familia. Pero lo terrible de esta violencia verbal es que es la más normalizada, la más normalizada. Así nomás luego somos nosotros en esta casa y nos acostumbramos porque venimos de historias familiares así. Pero esto está categorizado como violencia verbal. Y este tipo de violencia es muy dañino para la salud mental, afecta profundamente la autoestima, sobre todo del menor que está en desarrollo, de los infantes que son menores de 10 años van a ser los más afectados porque son la esponjita que están absorbiendo absolutamente todo en su autoestima y va a atacar directamente ese valor, ese juicio de valor personal de cada uno de los integrantes que son víctimas de este tipo de violencia. Entonces, tener en cuenta que esto también está categorizado como violencia verbal y tiene
como violencia y tiene consecuencias profundas, profundas, que cuesta un trabajo enorme recuperar y volver a la víctima a una funcionalidad. Después tenemos la violencia sexual, que no necesitamos desplayarnos mucho, pero también consiste no solamente en el abuso propiamente dicho sexual, en el no consentimiento de una persona, ya sea soltera o casada, dentro del seno familiar. A veces el abuso sexual se puede dar en cónyuges, en ambos cónyuges o incluso con los menores que están dentro del seno familiar. Estamos hablando de violaciones, pero también estamos hablando de humillaciones, estamos hablando de el abuso sexual a nivel de la palabra o de la inclusión de pornografía dentro del hogar. Si hay menores en el hogar, estamos hablando de abuso, sobre todo incluso en los matrimonios cuando una de las partes no ha consentido. Entonces estamos hablando de que está sometida a una o sometido a una obligatoriedad. Estamos hablando de manipulación y chantaje también para obtener relaciones sexuales y ahí ambas personas son víctimas. Puede ser la víctima el hombre o puede ser la víctima la mujer de chantajes en relaciones. ¿Qué te parece, Rosa, esta lista de violencia que tenemos que puede ocurrir en el seno intrafamiliar? Totalmente, puede ocurrir, nos puede estar ocurriendo a nosotros, Mónica, o quizás a alguien cercano también. Una cosita, Mónica, que estábamos verificando también con mi compañero que está en el estudio ahí en la fundación, el tema del sonido de nuestra parte está todo levantado al máximo. Quería preguntarte, Mónica, si qué tal ahí tu audio, porque en una de las licencias nos dicen que se escucha muy bajo. Está al 100% mi audio. Ok. Hay que decirle a los compañeros que también levanten al máximo el audio de su dispositivo para podernos escuchar bien y que verifiquen su conexión que esté al 100% de internet también. Mi audio está al 100, yo te escucho perfectamente, ¿vos me escuchas bien? Yo te escucho también bien, Mónica, y acá también los Bien, compañeros nos dicen que también levantan todo el volumen, ¿verdad? Entonces, eso perfecto. nomás quería decirte, Mónica, porque es una inquietud acá en la licencia 4, pero algunos nos están diciendo que sí están escuchando bien. Bien, Capaz ahí sea el retorno. capaz sea por Ujú. el auricular, dicen, no sé qué decís, Mónica. Yo por lo menos te escucho bien y algunos también están diciendo que Que- sí. A ver si los compañeros nos dan retorno ahí en el mensajito, entonces sabemos si estamos llegando bien. Sí, más que nada la licencia 4 es el tema que dice en que se está escuchando un poco bajo alguno de los compañeros, ¿verdad? Ok, muy bien. Si continúa, probamos a ver sin el auricular, que ahora que nos den retorno con Ahora el vos audio. quitaste tu auricular, ¿verdad? De la computadora. Sí, está sin auricular, ahora solo con el sonido. ¿Qué tal ahora? Ok, si nos pueden confirmar la licencia 4, por favor. Si se escucha bien, entonces continuamos así. Sí, se escucha mejor, acá nos dicen. Bien, lo hacemos así Dale, entonces, sin gracias, problema. Mónica, perdón Gracias la por avisarnos. interrupción. No, por favor, gracias por avisarnos. La idea es que todos podamos escuchar bien porque queremos llegar a todos ustedes de la mejor manera que podemos. Entonces estamos hablando de violencia sexual y esto implica también el chantaje o manipulación. Y en este caso la violencia sexual se da en ambos cónyuges. En el caso del chantaje puede ocurrir del adulto hacia el menor también el chantaje, es decir, por tu culpa le va a pasar esto a mamá, por tu culpa le va a pasar esto a papá, cuando hay abuso intrafamiliar de un menor. Todo esto nos sirve a nosotros, quizás no lo estamos viviendo, pero te sirve como dato para estar alerta porque tenemos sobrinos, tenemos ahijados, tenemos nuestros círculos sociales para poder observar. Entonces, se considera violencia sexual también a las amenazas, la manipulación y el chantaje para obtener relaciones sexuales de cualquier tipo y con un consentimiento violentado de la persona. Sabemos que el menor de edad no tiene consentimiento, pero tampoco el adulto, porque a veces es violentado su derecho a decir no. Entonces ahí es donde vemos el chantaje, la manipulación y todo lo que ocurre es bajo amenaza. También tenemos la violencia económica, que ocurre en demasiados casos
sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, ocurren demasiados casos, pero incluso está tan normalizado que no se identifica como violencia. Es el control y la manipulación de los recursos económicos de una persona, limitando el acceso a la víctima. Es decir, te manipulo de cierta manera. La violencia es quitarle todo tipo de acceso a los recursos para poder manipular de esta manera. Quizás no hay golpes, pero va a haber este tipo de agresión. ¿Cuál es la motivación? Controlar, limitar el derecho al dinero para que la persona no tenga la posibilidad de liberarse de esta situación. Forzarla a que sus decisiones también financieras sean acorde a lo que el victimario quiere. Eso también es violencia económica. Por ejemplo, te obligo, te presiono para que firmes un crédito a tu nombre porque yo quiero ocupar, y entonces uso de violencia para manipular esta situación. ¿Cuántas familias están viviendo este tipo de situación? Me obligó, me forzó, me amenazó y tuve que sacar el préstamo, tuve que vender la propiedad, me quedé en el medio de la calle, etcétera. Violencia patrimonial implica entonces en la destrucción de la propiedad. Por ejemplo, tenemos un conflicto de pareja, no lo resolvimos, vamos a la violencia, le rompemos el auto, le rompemos los vidrios de la casa, destruimos el local. Miren, a ver, que fue el viernes pasado, atendí un caso, no de aquí de Paraguay, para que se queden tranquilos, un caso de la Argentina, en donde la pareja femenina fue al local del restaurante de la pareja masculina y en compañía de su progenitor destruyeron absolutamente todo el lugar de trabajo de la persona, dejando totalmente destruido con comensales adentro. O sea, estamos hablando de un grado de violencia extremo. Decimos, eso está pasando en nuestros países, señores, está pasando, está pasando, está sucediendo al orden del día. Entonces se trata de destruir el patrimonio de la otra persona. Y la violencia social tiene que ver también muy frecuente, que es esa violencia de aislar a la persona de su red social, de su red familiar. Generalmente va a empezar con un control, con personas que tienen características narcisistas, que van a empezar primero a seducir la confianza de la persona y luego van a empezar a proceder con el aislamiento, le impiden el contacto social, le impiden el contacto de relacionamiento con familiares y amigos, le impiden interactuar con otras personas fuera del hogar, y esto va a ir generando un aislamiento y facilita el control y también el abuso físico dentro de este contexto. Entonces, como vemos, la violencia se puede manifestar de diferentes aristas, de diferentes lugares, y tenemos que conocer, esto se tiene que hablar porque necesitamos hacer prevención. Eso es lo más importante, queridos compañeros, que podamos nosotros hacernos conscientes, pero también reflexionar y decir, wow, había sido algunas cosas que hice no estaban tan bien, y también hay esperanza para ambos sectores. No solamente atendemos a la víctima, sino a aquellas personas que están teniendo problemas con el control de ira. También queremos dar una palabra de esperanza, que hay que tomar una decisión de recuperación, y es lo que nosotros queremos transmitir en esta tarde. Queremos trabajar en el cómo. Esa es la pregunta que hoy quizás nos convoca más. Quizás ya sabemos, bueno, cuáles son los tipos de violencia, ya sabemos, conozco los casos. Ahora, ¿cómo rompemos ese ciclo o ese círculo de violencia? En primer lugar, es el reconocimiento y la aceptación. Si yo como víctima no reconozco, no acepto que estoy en una situación de violencia, si intento pasar la hoja, si no me hago consciente, ese es el primer paso para encontrar la salida. Reconocer y aceptar la situación. El ser humano tiene un problema con aceptar realidades. Preferimos eludir las realidades. Hoy es importante que tengamos en cuenta el primer paso que una persona víctima de cualquier tipo de violencia debe dar es reconocer y aceptar esa situación para poder trabajar en encontrar la salida. Esto va a requerir ser honestos con nosotros, con la relación en la que vivimos, en el estado en que está nuestra familia, cómo nos estamos comportando, poder identificar a partir de
de esta convocatoria abierta, lo que hemos aprendido ayer, lo que aprendemos hoy, dónde están los signos y síntomas del abuso. Y lo peor que podemos hacer es entrar en negación o en, peor aún, en la normalización de la violencia dentro del hogar. Aceptar y reconocer es el primer paso para romper el ciclo, para romper el círculo. ¿Qué te parece, Rosa, lo que vamos viendo hasta ahora y si hay algún comentario que podamos leer? Ya tenemos, Mónica. Acá nos dicen, una persona nos dice, hola, los hijos también copian las conductas violentas del papá contra la mamá. ¿Qué hacer en ese caso? En primer lugar, romper el ciclo. Los hijos claramente están copiando porque nosotros somos modeladores. Nosotros modelamos delante de ellos y no importa cuánto nosotros le digamos, eso no se hace, si lo hacemos, es lo que van a copiar. ¿Qué hacer en ese caso? El primer paso es romper el círculo de violencia. Entender, hay violencia. Necesito como víctima romper, porque yo no soy solo la víctima en el caso de ser una femenina, la que nos manda el mensaje, una compañera. Es decir, no soy solo la víctima yo, estoy también victimizando a mis hijos y el primer paso es romper el círculo. ¿Cómo hacemos? Reconociendo, hay violencia en mi hogar. Esto se llama violencia, ponerle el nombre que tiene y no normalizar. Es así nomás, pero tengo esperanza que va a cambiar esta persona, que algún día algunas cosas van a suceder mágicamente, no va a pasar mágicamente, necesitamos romper el ciclo, ¿sí? No, nunca negar, nunca normalizar y nunca esperar que la persona que es victimaria dé el primer paso para romper el ciclo. No tiene la capacidad de romper el ciclo, necesita atendimiento, no tiene la visión clara para entender que está generando un ambiente de violencia. En el mejor de los casos puede darse cuenta, pero no tiene la capacidad de romper el ciclo. Así que la víctima debe romper el ciclo y eso lo debemos entender. No es que no, es que no va a cambiar la persona. Yo necesito romper el ciclo, forzar el rompimiento del círculo. Eso es el primer paso, pero para ello necesito aceptar y entender esto es violencia. Esto es inadmisible, esto no puede pasar, ponerle el nombre que tiene, porque a veces tratamos de disfrazar, no, fue un episodio, fueron 150 episodios, es que es así nomás luego, y nosotros aceptamos a través de la negación que esa es una circunstancia que no puede cambiar, Rosa. Eso es lo más importante, romper el ciclo, forzar el rompimiento del ciclo. Sí, y acá, Mónica, referente a eso, ¿qué pasa cuando la persona justifica? ¿Cómo se le puede ayudar? La víctima cuando justifica a su agresor, entiendo este comentario. Ajá. Y ahorita vamos a ver, vamos a trabajar eso, vamos a dar esta situación. En primer lugar, también cuando justifica, necesitamos aceptación. La víctima está en negación, claramente porque tiene una dependencia emocional. Lo primero que hay que lograr de que la persona rompa el ciclo. El primer paso es romper el ciclo en cualquier circunstancia, incluso aún en contra de su propia voluntad. Miren qué tremendo es esto. Aún en contra de su propia voluntad, la víctima debe dar el paso a romper el ciclo, porque mientras permanezca en el círculo, no va a poder ver con claridad. Está mirando desde el punto de vista del victimario la situación. Y como creó una dependencia absolutamente emocional del victimario, la víctima tiene la esperanza que en algún momento cambie la persona y está esperando que el cambio venga, el rompimiento del círculo venga por parte del victimario, lo cual no va a suceder. Entonces, esta persona lo primero que tiene que, ¿cómo se le ayuda? Bueno, esta persona va a necesitar ayuda terapéutica para la aceptación y salir del círculo de negación por dependencia emocional, ¿sí? En primer lugar, es tan importante el segundo punto, establecer redes de apoyo. ¿Por qué? Porque ahí es donde entran las amistades, la familia, para tratar de hablar con la persona, hacerle entender de que lo que está viviendo y parte de lo que está viviendo, esa dependencia emocional es parte del ciclo de violencia que ha vivido.
poder constituir una red de apoyo de amigos, familiares, vecinos, gente de la iglesia, que pueda apoyarnos a nosotros y ayudarnos a romper ese ciclo. Tener alguien con quien hablar, con quien verbalizar y a quien comentarle lo que estamos viviendo. Es establecer esa red de apoyo es fundamental. ¿Por qué? Porque esa red de apoyo nos va a brindar contención. Y el llamado para nosotros es: constituyámonos nosotros en redes de apoyo para víctimas de violencia. Famoso es nuestro país de Latinoamérica, nuestro contexto es no me quiero yo meter. Y a veces es tan doloroso escuchar, y lo escuchamos mucho en consulta, ¿sabe? No me quiero meter porque luego le perdono, la persona está mal, está enferma. La persona acepta, dice, no, pero es que nosotros le ayudamos, y la persona después vuelve al ciclo. La persona está con una dependencia emocional, no tiene su voluntad demasiado liberada como para poder entender lo que está viviendo. Le es más, le es más importante volver a la dependencia. Recordemos, queridos compañeros, el cerebro no quiere sufrir. Y a veces prefiere el sufrimiento al cual está acostumbrado al rompimiento del ciclo y sufrir la ausencia del victimario. Entonces es muy importante entender que la persona que es víctima de violencia no está bien, no está en su juicio cabal, está con lesiones emocionales, no está en uso de sus facultades. Por eso esperar de que la persona no quiera volver con el victimario porque ya se generó una dependencia emocional. Entonces, convirtámonos nosotros en ese círculo de apoyo, en esa red de apoyo y de poder contener a la persona y saber que va a vivir crisis emocionales, que va a extrañar incluso a quien le golpeaba, pero tengo que entender que nace desde una persona que está vulnerabilizada, una persona que no es ella, que no está en uso de sus verdaderas facultades, ni siquiera a veces se da cuenta de la magnitud de lo que está viviendo. Entonces es importante que la víctima entienda que necesita una red de apoyo, y nosotros, los que, si tenemos la bendición de no estar en hogares que tienen problema de violencia, convertirnos nosotros en esa red de apoyo, estar presente, ayudar, llamar al 911, auxiliar, socorrer a la persona, sacar a la persona del ciclo de violencia, el tapar nuestra mirada y decir, no me meto, no me quiero meter en temas de pareja, en temas familiares, señores, eso ya es del siglo pasado. Ahora sí debemos también a veces involucrarnos para salvar vidas, sobre todo si hay menores de edad involucrados. Entonces, establecer red de apoyo, buscar ayuda profesional. Es inminente que si usted conoce a alguien que está viviendo situaciones de violencia intrafamiliar, es muy difícil que la persona, sobre todo que la víctima o las víctimas, puedan primero entender en lo que están viviendo. Necesitan la ayuda de un profesional que les haga ver con otra visión, que les ayude a entender el ciclo en el que están inmersos, que le pueda brindar herramientas y fortalecer la autoestima para que la persona tenga la fuerza suficiente de salir de ese ciclo. Entonces, hay que buscar, si usted es una persona que está viviendo cualquiera de los tipos de violencia que mencionamos, necesita ayuda. Busque un consejero, busque un terapeuta, busque un psicólogo, hable con esta persona porque necesita fortalecerse usted para tomar las decisiones que tiene que tomar para romper el ciclo. Diseñar un plan de seguridad es la otra herramienta para romper el ciclo. ¿Qué significa? Tener un plan. Yo ya reconocí, ok, yo ya reconocí que estoy en un ciclo de violencia. Ahora con lo que me acaban de mencionar, había sido sí, yo lo sé. El tema es cómo hago. En situaciones de crisis, yo tengo que tener a dónde acudir. Tengo que generar en situaciones de emergencia un lugar donde yo pueda pedir auxilio, donde pueda pedir ayuda. Si estoy viviendo un ciclo de violencia, necesito tener mis documentos, pasaportes, lo que sea a mano. Siempre necesito tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque ya se manifestó la violencia intrafamiliar. Estoy buscando la forma de romper el ciclo. Para ello, tengo que actuar con celeridad. Si tengo menores, los documentos de los menores ahí, tener un teléfono cargado para llamar al 911, para pedir ayuda.
aprender a señalizar, poder comunicar, tener en mi red de apoyo, decir, si en algún momento marco el número de emergencia o les marco a ustedes y no hablo dos veces, corran a mi casa, auxílienme porque estoy viviendo esta situación y no me estoy pudiendo liberar. Tener un plan de contingencia para esto es muy importante. Si usted ya se dio cuenta que está viviendo situaciones de violencia, necesita armar un plan para cuando suceda alguna crisis, porque hay episodios y el ciclo a veces no es permanente. A veces llevamos 1 o 2 semanas tranquilos y de repente aparece otra vez el ciclo de violencia. Puede ser el caso de muchas personas. Estamos una semana bien y de repente pasa algo y empieza el ciclo de violencia otra vez. Cuando me doy cuenta de esto, yo necesité, si ya viví una vez la experiencia, estar preparado o preparada para tener un plan, pedir ayuda, comunicar con mi red de apoyo, ya sea familia, amigos, gente de la iglesia, lo que sea, de decirles, mira, si te marco y dejo sonando, te marco, me atendés y no te hablo, esto es lo que está pasando en mi casa, te pido por favor que seas discreto, pero que vengas en mi ayuda o que llames al 911. O sea, tener un plan de contingencia. En casos, hay casos en que incluso, lamentablemente, hay que entrenar a los hijos también para que en cualquier momento podamos hacer una intervención, un plan de seguridad y salvaguardar primero a la víctima. Lo primero que tenemos que pensar en las víctimas, sobre todo si son menores, la víctima vulnerable, y lo primero es poner a salvo. Luego vemos cómo se resuelven el resto de los asuntos. Siempre vamos a poner a salvo primero a la víctima. En el caso que seamos nosotros, la red de contención siempre se pone a salvo a las víctimas, luego se revisa toda la otra situación legal, si se denuncia, si se van a divorciar, si no, luego se ve. Primero se pone a salvo a la víctima, ¿ok? Muy bien, ¿cómo más rompemos este círculo de violencia? Buscar apoyo legal. Ya cuando las situaciones se dieron, siempre es importante buscar apoyo legal. Tener contacto o una entrevista con un abogado, con gente de la policía. Cuando el agresor, aún la persona saliendo o la agresora saliendo del vínculo familiar, igual insiste en perseguir, porque hay casos donde aunque se fue de la casa, lo sigue o la sigue persiguiendo en el trabajo, en el colectivo, en el auto, donde sea. Buscar apoyo legal. Necesitamos poner a veces orden de alejamiento, a veces iniciar un proceso. Es complejo, pero necesitamos conocer cuáles son los límites legales y poder buscar ayuda en este sentido. Fortalecer también la autoestima y la independencia. Y ese trabajo es prevención. Ese trabajo es prevención. Poder trabajar en nuestra autoestima y trabajar en la independencia es muy importante para reconocer el ciclo de violencia cuando aparece. Si nosotros no trabajamos nuestra autoestima, porque muchos venimos de historias familiares de violencia, por lo tanto tenemos la tendencia a normalizar cierto tipo de conductas. Como ya fuimos acostumbrados a esto, entonces trabajar mucho si hay problemas de autoestima, si hay problemas de independencia. ¿Para qué? Para que la persona sobre todo no sea dependiente emocional de él o la victimario. Y entender de que lo que queremos trabajar es la recuperación de esa independencia y funcionalidad emocional y, ¿por qué no?, económica también, para que la persona pueda romper el ciclo, porque a veces se utiliza la violencia física, pero también la violencia económica, y las personas siguen en el ciclo. ¿Por qué? Porque dicen dónde voy a ir, qué voy a comer, qué le voy a dar de comer a mis hijos, no tengo salida, tengo restringido todo lo que es económico. Entonces, fomentar ese tema de autoestima e independencia. Y nosotros, queridos padres, trabajemos en prevención con nuestras hijas y con nuestros hijos. Fomentemos en ellos una autoestima saludable e independencia. Fomentemos en ellos para que puedan identificar desde su autoestima saludable con quiénes se están vinculando, con quiénes se están relacionando. A ver, Rosita, te paso el micrófono si es que tenemos ahí comentarios o preguntas. Hasta aquí. Tenemos, Mónica, mucha gente que está contando su experiencia, ya sea personal o de algunas personas conocidas.
Y rescato, nomás voy a parafrasear porque es largo el mensaje, pero acá dice una persona que tiene una amiga que pasa por violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero los hijos no la apoyan para denunciar, son profesionales y no quieren que la gente sepa del problema familiar, ¿verdad? Los hijos se van de farra los fines de semana y ella queda sola con su marido, que es alcohólico también, ¿verdad? Y dice también su amiga que no quiere dejar la casa porque le costó tanto trabajo poder tener la casa. Entonces, dos cuestiones, el tema de la vergüenza y el tema también de que ya tienen algo juntos, que es la casa, por ejemplo. Bien, para nuestra querida compañera y que pueda asesorar, que pueda aconsejar. Número uno, hablarle a esta víctima de violencia que principalmente, evidentemente, ella es víctima de violencia no reciente, hace tiempo. Sus hijos probablemente ya adoptaron la costumbre, normalizaron la violencia porque se criaron probablemente en un ambiente de violencia, por lo tanto, esperar de que ellos tomen la iniciativa para denunciar, no porque la vergüenza es para ellos, porque no quieren escándalo, porque están adultos ya grandes, etcétera, pero también fueron niños que fueron vulnerables a la violencia, entonces la normalizaron. Y peor aún, fueron modelados por una persona violenta, fueron modelados por una persona violenta. Entonces, pretender de que ellos la apoyen no va a pasar. Necesita buscar una red de apoyo fuera del círculo familiar porque todos están inmersos en el mismo problema. Número dos, el tema de, y hablo con propiedad de causa, el tema de bienes materiales. Ujú. ¿Qué va a pasar si un día el golpe es fuera de lugar? Créeme que no te va a importar ni la casa, ni los muebles, ni absolutamente nada que hayas construido, porque sin vida no puedes disfrutar de absolutamente nada. Para eso están las leyes. Si construyeron juntos dentro de un vínculo matrimonial, las leyes están muy claras y muy establecidas. A veces nuestra ignorancia nos permite quedarnos en un ciclo. Sí, pero hemos construido. Cuéntame. Si el golpe viene más fuerte y te deja lesionada de por vida, o peor aún, pierdes la vida, créeme que en ese momento la casa no va a importar. Aquí lo importante es hacer reflexionar a la persona que no se puede normalizar la violencia. No quieres dejar el hogar, no hay precio en este mundo que se pague por lesiones de violencia física. No hay precio en este mundo que pague la dignidad de un ser humano. Entonces, poder hacerle reflexionar de que es cierto, quieres cuidar un bien material, pero sin salud, sin vida, tampoco puedes disfrutar de ese bien material. A veces es importante recurrir, por eso digo, al apoyo legal. Hay leyes en nuestro país que están vigentes que respaldan a ambos cónyuges. Si todos los bienes se fueron construyendo dentro del vínculo matrimonial, hay leyes, señores. Pero nunca la violencia es una opción para poder cuidar los bienes materiales. No es la opción, no te sirve de nada el bien material. A veces no es, no quiero dejar el hogar, a veces es el miedo porque es todo lo que conozco. No sé vivir afuera, no sé vivir en libertad, no sé qué voy a hacer si salgo de este ciclo. Entonces la persona no se anima porque no está comprendiendo lo que está viviendo. Entonces a esta compañera que es su amiga, anímale a buscar ayuda profesional. Anímale a buscar un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta que le pueda hacer entender que la violencia no es un estilo de vida para ella. ¿Algo más, Rosita? ¿Algún mensaje más? Mónica, también lo que que ayer también estuvieron mencionando los compañeros y hoy también el tema de una persona narcisista que también es violenta, ¿verdad? Cómo de repente lidiar con eso si tenemos una pareja, un esposo o una esposa que es narcisista, que una de las características también es la violencia, ¿verdad? No solamente física, sino verbal también. ¿Qué hacer con eso? ¿Consideras que puede cambiar? Estoy atendiendo a una víctima de narcisista y les puedo asegurar que es terrible la secuela que deja el narcisista. ¿Saben por qué? Porque el ciclo del narcisista es, empiezo con el love bombing, es decir, hago que la persona se enamore de mí. De tal manera que después empiezo con el maltrato psicológico y luego puede terminar en violencia física, todo el tipo de violencia que va a haber en un patrón narcisista.
Hay cosas que a veces duele decirlas, pero hay que decirlas. Primero, salvaguardar a la víctima. En este caso, una víctima de narcisismo tiene su voluntad totalmente sometida, tiene una dependencia emocional. La víctima del narcisista sencillamente, ¿por qué crea esa dependencia? Porque tiene la esperanza que va a cambiar, tiene la esperanza que va a cambiar. Estoy hablando en un curso de capacitación que tuvimos ayer con un magíster en psicología de Chile. Y él fue muy dogmático en esto. Cuando una compañera le pregunta y le dice, profesor, el narcisista cambia, fue muy dogmático y dijo, jamás, jamás, no cambia, porque sencillamente él busca víctimas, no busca relaciones para alimentar su ego, porque el narcisista es un niño herido, un niño con autoestima herida y con heridas de infancia que no está listo, que no tiene la voluntad de cambiar. Visión del profesor, pero en los casos que he atendido, difícilmente puedo decir, lamentablemente tengo que decir, no he visto cambios en el narcisista. Por ahí alguien tiene alguna otra experiencia, algún colega, algún compañero que esté ahí que pueda decir, sí, yo he visto con cierto tipo de terapia el narcisista cambia. Hasta ahora, en todos los cursos que he estado, definitivamente a nivel, digamos, profesional y humano, no hay señales de que el narcisista tenga voluntad de cambio, porque para trabajar terapéuticamente con el paciente necesitamos la voluntad del mismo. Y como el narcisista no se reconoce como una persona carente de algo, entonces es muy difícil hacer el cambio de conducta de vida. En este caso, hay que romper el ciclo forzadamente. La persona necesita primero buscar ayuda terapéutica para entender que es una víctima del narcisismo y romper la relación. ¿Por qué les cuesta? Porque genera dependencia emocional. La gente se empieza a separar del narcisista y empieza a sufrir taquicardia, ataques de ansiedad, ataques de pánico, y ese es el ciclo que generó el narcisista ya. Entonces, cuando la persona está totalmente vulnerabilizada, el narcisista regresa, la descarta, la triangula, regresa, y así es el ciclo. Entonces, la persona constantemente está con la esperanza de que esta vez va a ser diferente. Y en realidad no, se cansó de succionar para su ego afuera, entonces vuelve al lugar seguro donde sabe que su víctima lo va a estar esperando. Pero que la persona entienda que es una víctima es un largo proceso. Entonces, mi recomendación, si ya reconoces que estás en una situación con una persona narcisista, busca ayuda terapéutica ya, ya, para que puedan trabajar contigo y ayudarte a comprender la situación en la que vives. ¿Algo más, Rosita? Mónica, y por sobre todo también que la persona esté diagnosticada por profesionales, porque hay veces que vemos ciertos rasgos, nosotros ya habíamos dado también una charla de narcisismo, y a veces vemos ciertas características y ya le etiquetamos a una persona, ¿verdad? Ujú. Entonces, somos mini psicólogos todos muchas veces, Ah, ¿verdad? sí, y con las redes sociales más aún, porque ahí sí que salimos con magíster en TikTok, ¿verdad? Entonces, entender de que hay personas que son narcisistas, que es una personalidad. Ya Sí. se cambió el término trastorno. Ujú. Es una personalidad, ¿verdad? Es una conducta. En realidad tiene que ver con una conducta. Pero nosotros ya diagnosticamos a todo el mundo como narcisista y en realidad eso tiene que ser atendido por un profesional, visualizado por un profesional y establecido por un profesional, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Si siento que soy víctima narcisista, voy con un terapeuta, trabajo yo con el terapeuta y en privado podemos comentar todas las situaciones para que el terapeuta, con lo que hemos dicho, pueda evaluar si realmente estoy en una situación de víctima de narcisismo, pero no salir nosotros a diagnosticar a todo el mundo o si tu marido es un narcisista, tu esposa una narcisista. Sencillamente, si yo siento que estoy dentro de los patrones, que la otra vez se dio la convocatoria, se dieron las características, se dieron signos y síntomas, entonces busco ayuda para que, para comprender, para contar mi caso y ver qué me dice el profesional al respecto. ¿Está bien? Eso es muy importante, esta recomendación, porque también andamos diagnosticando depresión, ansiedad y ataque de pánico también en todos lados, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Es muy importante establecer esto.
Mónica, y también quiero animar, hay personas que me están escribiendo al privado, que están pasando por algún tipo de violencia y si están en esa situación y esta capacitación, esta charla puede ser una oportunidad para darles un empujón, para ayudarles, animarles y tomar la decisión quizás de denunciar o de hacer algo. Estamos también aquí como fundación para eso y para la contención psicológica principalmente. No tenemos asesoría legal nosotros como fundación. Eso ya debería de ir la víctima a la comisaría más cercana, ¿verdad? Pero contención psicológica nosotros tenemos como fundación, así que ya hay varias personas, Mónica, que están escribiendo a raíz de eso a mi privado. Yo estoy como Rosa Gómez en las dos licencias. ¿Está bien? Excelente, excelente y es una buenísima noticia porque hoy a veces es por una cuestión económica el acceso a la ayuda de emergencia terapéutica es difícil de encontrar turnos, de encontrar quizás a veces los medios económicos, pero en la fundación tienen la posibilidad de ser asistidos en un caso de violencia intrafamiliar, tienen asesoría psicológica y terapéutica ahí. ¿Cómo más podemos romper este círculo? Establecer límites claros. Y aquí quiero ser muy enfática y dogmática en este tema. Señoras y señores, el límite es para mí. Yo no pongo límites para el otro, yo me pongo límites yo. Yo establezco mis no negociables. Yo establezco mis límites saludables que los voy a respetar y hacer respetar. A veces pensamos que le quiero poner límites. No, usted no le pone límite al otro, usted se pone límite usted. Y cuando yo respeto mis límites, cuando yo tengo claro mis no negociables, empiezo con esa poderosa protección hacia mí. Aprender a decir no es parte de una salud mental, es parte de establecer límites sanos en una relación. El poder decir no, mira, eso no es negociable ni como broma, ni como chiste. Mira, eso no. Y no es no. Y poner mis límites que yo voy a respetar. Ahora, si yo empiezo a negociar con mis límites, le estoy diciendo al otro, mis límites no son tan claros, tú puedes pasar, tú puedes abusar, tú puedes romper mis límites. Entonces, a la primera señal de un acto de violencia de cualquier tipo, por mínimo que sea, mis límites saludables que ya establecí me van a decir, pues no, no y no es negociable. Y no hay nada que pague mis límites negociables. No, 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 no lo son. No voy a negociar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Me protejo de una manipulación y de un abuso. Si tengo, es que yo no sé decir que no, mire, vaya, por favor, consulte con los profesionales que están en la fundación, tome un turno y diga, mire, yo tengo un problema, no sé poner límites saludables, yo no sé decir que no, siento que mi autoestima está con, revíseme, hágame un chequeo, hágame un test, por favor, ayúdeme, deme herramientas. Porque si yo no respeto mis límites saludables, yo no los pongo, no los establezco, no trabajo el no como un límite, entonces le estoy dando permiso a la otra persona que vulnere mis límites. Es muy importante entender eso, porque a veces pensamos que el límite se lo ponemos al otro. Y no, el límite me lo pongo yo, respeto yo, y el otro va a poder respetar porque sabe que de ahí no puede pasar. Romper la dependencia emocional. Una relación saludable no es una relación de dependencia emocional. Entonces, el ciclo de violencia a veces va a comenzar con una dependencia emocional, va a iniciar con una dependencia emocional y se va a perpetuar debido a una dependencia emocional hacia el agresor. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente el punto anterior no fue claro. No establecí los límites, entonces empiezo a aceptar la manipulación, empiezo a aceptar el chantaje emocional y con tal de no perder a la persona, empiezo a permitir que mis límites se rompan y entonces sí establezco una relación de dependencia. No quiero que me deje, no quiero que se vaya. Y entonces empiezo a negociar. ¿Qué va a pasar aquí? Voy a empezar a sentirme desvalorizado como persona, voy a empezar a negociar mis límites porque siento que la otra persona es la única que me puede dar validación. ¿Por qué? Porque ya negocié tanto mis límites que me convenció la otra persona que sin él o sin ella no soy nada, sin él o sin ella no valgo. Entonces necesitamos trabajar nuestra autoestima, gente,
asistan a todos los grupos que estamos trabajando y dando herramientas para trabajar autoestima. Asistamos para trabajar, si nos damos cuenta que estamos en relaciones tóxicas, no todo es relación tóxica, también es otro término que se mal usa. Si estamos en relaciones que no son tan saludables, busquemos ayuda para trabajar nuestra autoestima y nuestro sentido de valor. ¿Por qué? Porque cuando entramos en dependencia emocional, ahí está fracturada nuestra autovaloración, sentimos dependencia de todo tipo de la persona, empezamos a sentir que es vital la presencia de la otra persona en nuestra vida y realmente nos va a poner como un imán para atraer relaciones abusivas a nuestra vida. Entonces es muy importante que podamos trabajar el rompimiento de esa dependencia emocional. ¿Qué más? ¿Cómo rompemos el ciclo? Buscando apoyo a grupos, hacer talleres como ofrecemos aquí, como están participando hoy, también en los grupos de desarrollo, en los grupos más pequeños. Hay un grupo que es de contención, un grupo psicológico que está de terapeutas, de profesionales, de consejeros que están capacitados para ayudar, buscar ser parte de ese grupo de contención, de ese grupo de apoyo, asistir a talleres de prevención de violencia, cuidarse y priorizar la salud mental y la salud física. Salir de ese ciclo de violencia va a ser agotador, pero es importante el autocuidado, que nosotros podamos mantener una sana alimentación, un descanso, poder recuperar ese lugar de paz y bienestar es muy importante. Si tenemos signos y síntomas de ansiedad, de ataques de pánico debido a la dependencia emocional, tratar de buscar ayuda o avisar a alguien para que ese alguien nos ayude a conseguir una ayuda para romper el ciclo. ¿Cómo rompemos el ciclo? Aceptar, aquí vamos a lo que nos preguntaron hoy, voy a responder ahorita. Aceptar la responsabilidad sin justificar insisto, ningún tipo de violencia se puede justificar bajo ningún punto de vista. No se justifica la violencia jamás, ni como broma, ni como me pasé de tragos, ni como nunca jamás, y menos cuando se personaliza. Es que tú me llevaste a esa situación, es que tú me provocaste a mí a la ira, es que tú me no. La persona no es, ay, sí, puede ser que yo le provoqué, o yo le llevé a esa situación, o yo, pues, soy culpable. A veces la víctima siente culpa y justifica a su agresor o a su agresora. Es que se ve que porque tal cosa le pasó en su trabajo, entonces nada justifica la violencia. Reconocer, y si soy victimario, reconocer que tus acciones son dañinas y que eres absolutamente responsable. No es que tú me provocaste. ¿Conocen esa frase? Me hiciste enojar, me hiciste estallar, me llevaste al límite. Nadie te lleva, nadie te hace. Despersonalicemos. Si tú actúas de esta manera, tú eres así. Entonces necesitas buscar ayuda también si no tienes control de la ira. Y por el lado de la víctima no se justifica ningún tipo de violencia. No hay nada en este mundo que justifique la violencia de ningún tipo. O sea, no es que no se dio cuenta, no es que no lo quiso hacer, no fue su intención. Señores, por favor, señoras, por favor. Ningún tipo. Y también le hablo a los caballeros, porque tenemos un sinnúmero de caballeros que sufren violencia intrafamiliar y por el hecho de ser varones se le pone en un lugar en donde no pueden pedir ayuda porque pueden ser revictimizados de peor manera, incluso si denuncian, y a veces viven 20 años en situaciones de violencia que ni se conocen. ¿Por qué? Porque tenemos ese estigma sobre el varón, que como el varón es fuerte, pero también el varón tiene emociones, puede ser vulnerado, puede vivir dependencia emocional, puede vivir chantaje y incluso violencia física. Porque una vez que tú rompiste la voluntad y la dignidad de una persona, tú haces con ella lo que quieres y no tiene que ver con fuerza. Entonces, entender esto, no se justifica, señores, no se justifica ningún tipo de agresión, ninguno. Y la violencia
a ver, no se calma con más violencia. Oye, tú me gritaste y entonces te doy dos bofetadas. No, no se justifica la violencia bajo ningún punto de vista. Eso tenemos que tener bien claro. Para la persona que preguntó, ¿qué hacemos con una víctima que justifica? No se justifica. Es poder decirle, mira, ninguna violencia se justifica. No hay excusas para la violencia. Si somos nosotros los que tenemos un problema con el control de la ira, con el control del enojo, comprender de dónde viene ese comportamiento, busca ayuda profesional. Solo no vas a cambiar, sola no vas a cambiar. Si eres una persona que se irrita con facilidad, que tiene que expresar su ira de manera violenta, mira, tienes un problema y necesitas buscar ayuda para ver por qué ese comportamiento, de dónde viene. Fuiste una persona que quizás fue violentada en su infancia y está teniendo secuelas de eso, viviste experiencias traumáticas, todo puede ser, nada justifica la violencia. Es decir, ah, no, porque a mí me violentaron cuando yo era niña, entonces golpeó a todo el mundo. No. Si identificas que tienes un problema con el control del enojo, de la ira, si tus reacciones son exageradas, si tus reacciones son, ya van directamente a la explosión de la ira, mira, busca ayuda. Nada justifica un comportamiento de violencia, nada. Entonces, si tú tienes un problema con control de la ira, tienes que entender que debes ir con un profesional para que vea de dónde viene ese comportamiento y cómo corregir. Todo se puede corregir si nosotros tenemos la voluntad de cambiar. A veces necesitamos la ayuda de un profesional psiquiátrico, necesitamos medicación o a veces con ayuda terapéutica se puede corregir y a veces lamentablemente si ya fuiste violento o violenta, las leyes van a tener que hacerte responsable. Dime, Rosa, ¿tenemos algún comentario? Mónica, acá nos dicen qué hacer si la víctima no quiere buscar ayuda con profesionales. Hacer la denuncia. Porque nosotros, si estamos sabiendo que hay violencia intrafamiliar, por lo menos hacer la denuncia y tomar esa responsabilidad, avisarle a la víctima, o buscas ayuda o voy a hacer la denuncia, porque a veces me llamo a mi amiga y estoy, o llamo a mi amigo porque yo he atendido el caso de un varón sufriendo violencia intrafamiliar. O sea, con la cabeza abierta por un golpe en la cabeza. No, 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 porque se van a reír de mí, porque no sé qué. Haz la denuncia. Si tú eres la amiga, porque las veces que te va a llamar va a ser el ojo amoratado, va a ser la cabeza abierta, va a ser algún golpe. No quiero buscar ayuda profesional, no quiero hacer la denuncia, entonces tengo de oficio la obligación, de oficio. Y también nosotros tenemos que, si hay profesionales aquí que sean coach, terapeuta, consejeros, psicólogos, lo que sea, entender eso que es de oficio nosotros actuamos. Una persona viene con nosotros y es víctima de violencia y hay signos y síntomas de violencia clarísimos, nosotros tenemos la habilidad para identificar, proponer en primera instancia que la víctima sea la que denuncia. En segunda instancia, hay que salvaguardar la vida de la víctima y en ese caso estamos obligados por ley a hacer la denuncia si nosotros somos testigos oculares o por lo menos nos han confesado que son víctimas de violencia. Mi consejo para la compañera que preguntó o el compañero que preguntó, si no quiere hacer la denuncia a la víctima y tú viste y eres testigo de que sufre violencia, haz la denuncia. Por lo menos tú vas a cumplir con tu responsabilidad civil y se va a abrir una investigación. Por lo menos va a pasar eso y tú te sientes en paz porque has intentado salvar una vida o varias vidas. ¿Algo más? Y Mónica, también alentarles, de repente podemos ser esos parientes o esos amigos de personas que están pasando por violencia y a veces nos cansa que no pueden salir del círculo, ¿verdad? De violencia, pero es una atadura muy fuerte y no cansarnos, no dejarles también a esas personas porque quizás nosotros seamos la oportunidad que en algún momento va a tomar de coraje para denunciar, para salir, para parar. Pero si nosotros le abandonamos o nos cansamos, ¿qué No hay pasaría esperanza. con esa gente? Entonces, porque hay muchos también que dicen acá en el chat, se va a hacer la denuncia, después se va y suplica otra vez para que su esposo o su esposa salga de Porque es prisión por los víctima. hijos. Pero es un Porque es círculo. víctima.
Claro, es un círculo. Y esa persona equivocadamente piensa y dice por los hijos, y los hijos están diciendo líbranos del mal, ¿verdad? Líbranos del mal. Pero la persona está enferma, la persona ya fue vulnerabilizada en su voluntad, no tiene la capacidad al 100. Por lo tanto, nosotros que estamos afuera como observadores, no cansarnos, entender que la persona está en una situación de dependencia emocional. El victimario ha hecho un trabajo tremendo en la mente y en el alma de la persona. Y otra de las cosas que tenemos que erradicar de nuestro lenguaje es se deja pegar. Nadie se deja pegar, compañeros y compañeras, nadie. Nadie se deja pegar. Lo que pasa es que no se tiene la fuerza emocional y psicológica suficiente para poder pararse y defenderse, para poder pararse y salir. Nadie se deja pegar, nadie se deja lastimar, nadie se deja. Sencillamente ha sido víctima. Se ha enredado en una situación que se les fue de las manos. No cansarse. Bien dijimos e insistimos en eso, ayudar a la persona a entender y decirle, mira, te va a doler, ahora necesitas terapia, duele, lo vas a extrañar, sí, pero ¿qué extrañas? Hacerle consciente de su realidad todo el tiempo es lo mejor que tú le puedes hacer como amigo o familiar. Dile, ¿qué extrañas? ¿Los golpes? Porque aún a veces se entró en tal dependencia emocional que la persona no sabe cómo vivir en paz, cómo vivir en un ambiente saludable, en un ambiente tranquilo, porque se acostumbró y normalizó la violencia. Entonces, por 10 minutos de amor, entre comillas, que le da a la otra persona, es capaz de soportar lo que sea, porque está con un daño emocional y psicológico, ¿sí? Entonces, entender esto. Otra de las cosas que es muy significativa, y lo vemos en las redes sociales, que está muy viralizado, en las películas que salen, aprender habilidades de comunicación y manejo emocional. Parte del cambio implica aprender a expresar las emociones, señores, sin recurrir a la violencia. Aprender, no, nosotros somos seres educados, podemos aprender, podemos cambiar, pero ¿puedo expresar mi emoción y mi enojo? Sí. No necesito golpear a alguien, no necesito aventar cosas, no necesito romper nada para expresar mi enojo. Hay herramientas terapéuticas para poder expresar enojo, ira y frustración sin necesidad de recurrir a la violencia. Entonces, si me doy cuenta que no tengo control de ira, voy con alguien que me enseñe habilidades de comunicación y manejo emocional. Aprender estas técnicas y nosotros en los grupos de desarrollo damos estas herramientas. Le damos estas herramientas a las personas para que aprendan a manejar el estrés, la frustración y el control de la ira y el enojo. Es muy importante eso, evitar situaciones de riesgo. Si usted es una persona que no tiene control de ira y sabe que ya se está poniendo nervioso, nerviosa, se está poniendo un poco exaltado, salga del lugar. Salga del lugar, ponga distancia para evitar que usted provoque situaciones de violencia. Ahora estamos hablando que el victimario también puede romper el ciclo. El victimario también se da cuenta de lo que está pasando. Entonces, si usted se da cuenta, no tengo control de la ira, no tengo control del enojo, cuando me empiezo a enojar y no me puedo tranquilizar, salga del lugar. Camine un rato, respire, haga respiración consciente, vaya y busque ayuda para que le den herramientas para controlar sus extremos emocionales. A veces el estrés y la frustración va a desembocar en estados de ira y de enojo. También el victimario necesitamos atenderlo. También el victimario puede pedir ayuda, puede decir, mire, no quiero volver a repetir la historia, hice mucho daño, necesito cambiar. Quizás usted dice, sí, yo nunca llegué a un extremo de provocar violencia a otra persona, pero tengo un problema con el control de la ira. Busque ayuda. No espere que eso se vuelva un drama mucho más grave. Busque ayuda. También comprometerse a un cambio constante. Todos estamos con las puertas abiertas para hacer mejora continua constantemente. Podemos empezar el día de hoy a comprometernos a hacer cambios. Cambiar esos patrones de comportamiento. Si usted es una persona que constantemente hiere a otras con sus palabras, ahí hay un signo de que me está indicando que no tiene control del enojo.
Si usted es hiriente en sus palabras, si es sarcástico con sus palabras, sarcástica con sus palabras, si ofende, tiene la costumbre de pues tener que insultar para manejar su enojo de alguna manera, busque ayuda. Está teniendo problemas con el control de la ira. Si para expresar su enojo, su disgusto, tiene que llevar al extremo de levantar la voz, de romper algo, tiene un problema con el control de la ira, necesita aprender inteligencia emocional. Entonces, comprométase a un cambio. Diga, ok, voy a tener estos últimos días del año un trabajo en mí de tal manera que yo pueda brindarle a mi familia, a mis seres amados, a todo el mundo una mejor versión de mí. Hay esperanza también para el victimario. ¿Puede restablecerse? Claro que sí, si hace reconocimiento, si hace una aceptación y si busca ayuda, puede mejorar, puede cambiar y puede hacer una corrección del estilo de vida. También entender de que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Si usted ha incurrido en actos de violencia intrafamiliar, hay consecuencias. Romper el ciclo a veces es llevarnos a asumir consecuencias y a veces las consecuencias son muy graves para la persona que es victimaria. Una vez que te hacen la denuncia, ya vas a tener que vivir una situación de consecuencia por las acciones. Puede implicar que a veces se termina un matrimonio, que a veces hay alejamiento de la familia, pérdida económica y a veces pérdida de la libertad. Y reconstruir una relación es terriblemente difícil. Siempre le digo a las personas que vienen a buscar terapia de pareja conmigo, en la primera sesión le digo, después de que firman su acuerdo conmigo de cómo vamos a trabajar y los límites de la terapia, siempre les digo, reconstruir una relación es doblemente doloroso. Divorciarse es doloroso, pero reconstruir una relación es 2 veces más doloroso. Si aún así insisten en querer reconstruir, tienen que estar listos para morir. Porque reconstruir una relación después que se rompió es morir a mí mismo para que la relación vuelva a surgir. Y el trabajo es muy doloroso. Entonces, asumir que van a haber consecuencias, siempre hay consecuencias. Recibir retroalimentación de otras personas. Si usted se da cuenta que usted tiene un problema con el control de la ira, con el control del enojo, con reacciones violentas, hable con un amigo, pídale que opine sobre usted, que le diga, mira, tú estás viendo en mí algún rasgo de una persona violenta. Busque la opinión de otra persona. Y si le dice, mira, amigo, no te lo quería decir, pero cuando jugamos al fútbol la otra vez, mira, amiga, la otra vez cuando fuimos a la cena a tu casa, en serio, tus reacciones son muy violentas con tus hijos, tus reacciones son muy violentas con tu esposo o con tu esposa. Oye, busca ayuda, no me enojo, sencillamente digo, eso es lo que yo estoy evidenciando para el afuera. Entonces voy a buscar ayuda. ¿Para qué? Para poder hacer los cambios que tengo que hacer y buscar las razones por las cuales me comporto de esta manera. También, si eres victimario, unirte a un grupo de apoyo un grupo de apoyo para agresores. Hay trabajos que se puede hacer en los grupos de apoyo. Si ya te diste cuenta que tienes problema con el control de la ira, tienes que tener un plan de contingencia. Digo, cuando estás en un estado de ira, tienes que tener un plan de contingencia para no violentar a tu familia, para no violentar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Si tú eres el victimario o victimaria, puede incluir salir de esa habitación, salirse del momento de discusión, hacer respiraciones conscientes, llamar a alguien para que te hable y te calme en ese momento para que tú no hagas un desastre. Entonces, buscar ayuda profesional es la mejor salida que tenemos si tenemos un problema de control de ira. También en practicar la empatía, generalmente el victimario lo que no tiene es empatía por las víctimas, entonces después se da cuenta del daño que hizo cuando ya lo hizo. Entonces, trabajar la empatía, también ocupas de un profesional que te ayude a desarrollar la empatía en ti para que también puedas mirar desde la perspectiva de la otra persona. Es muy importante que podamos entender estas cuestiones. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos comprometemos en trabajar, ya sea que seamos víctimas o ya sea que nosotros seamos victimarios o tendientes a ser victimarios, cualquiera de nosotros es un potencial victimario, eso tenemos que entender. Si no trabajamos nuestro mundo interior, si no trabajamos la inteligencia emocional, si no
identificamos estas reacciones que vamos teniendo y que las normalizamos, todos somos potenciales victimarios y todos somos potenciales víctimas. Rosa, cuéntame. Mónica, tenemos muchos comentarios de experiencias personales también y algo muy recurrente también es el tema de la justicia, que de repente se hace la denuncia, pero no pasa nada. Pero es importante igual, Mónica, ¿verdad? Dejar precedente y hacer la Dejar denuncia por más precedente. que de repente nuestra justicia sea lenta, ¿verdad? Las veces que sean necesarias. Si tiene que ir 10 veces, a la comisaría de su barrio va 10 veces y deja sentado violencia. Ahora, una vez que hice la denuncia, también de pasos. Si usted hizo la denuncia una y otra vez y decir, ay, no, la justicia no me hace caso. Bueno, en principio hace la denuncia y en segunda instancia busca un lugar de auxilio, un lugar de contención. No se queda en el escenario. Ahí ya no importa su heladera, su casa, su auto, ni la cuenta corriente. Importa su vida, la vida de los menores que están a cargo. Hay que entender, primero se salvaguarda la vida. La vida es el primer derecho del ser humano. Luego vienen los otros derechos, que luego ya buscaremos la forma legal de, pues, tratar esos temas. Primero salvaguardar la vida de la víctima. Necesitamos comprometernos en eso. Porque a veces sí se la denuncia, bueno, no me hicieron caso, volví nomás porque no quiero, como decían aquí los casos de no quiero dejar la casa. Entonces, primero y principal se salvaguarda la vida. Ese es nuestro primer derecho humano. Entonces, eso primero, luego vemos lo demás. Así mismo, Mónica, y también el tema de repente los traumas que uno puede tener en la infancia, de repente si uno sufrió violencia en la casa, ya sea por la mamá o el papá, ¿consideras que eso puede hacer que una persona siendo grande repita los mismos patrones? Se repiten patrones. Si no se hizo el trabajo, si la persona durante todo el desarrollo de su niñez, adolescencia y adultez no trabajó ahí, no, sí, pero yo ya me olvidé de lo que pasó. Tú no te olvidas, queda en el subconsciente registrado todo acto de violencia, todo acto de abuso, de manipulación que hayamos recibido. Por eso, si eres consciente de que fuiste una persona abusada, eso es un caldo de cultivo. En cualquier momento puede salir a luz. Entonces, sí hay patrones que se van a repetir, claro que sí. Si eres una persona víctima de violencia, seas hombre o mujer, necesitas atender esa herida de infancia, necesitas atender ese trauma, porque tarde o temprano el trauma va a buscar por dónde salir, va a buscar por dónde manifestarse. Entonces es muy importante trabajar la autoestima, sanar la autoestima, recuperar el sentido de valor, sanar heridas, trabajar lo que es el perdón para que podamos ser libres de estas ataduras que a veces traemos por traumas de la infancia, Rosa. Así mismo, Mónica, y con eso estamos con las preguntas por el momento. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más ya rumbo al final y lo que queremos mencionar aquí, permítanme, tengo permiso para compartir mi pantalla, Rosita, no sé si Sí, estoy con permiso. A ver, no me está permitiendo compartir mi ok. pantalla. A ver, ahora sí, muchas gracias. Ok, muy bien. La idea es que podamos romper el ciclo y como ustedes ven, nosotros estamos también animando a las personas que vienen con traumas de infancia. Puede ser de que tú tengas traumas de infancia, no lo has hablado con nadie y puedas tener signos y síntomas de violencia en ti, de falta de control, de la ira, del enojo. Entonces también hay esperanza. Podemos trabajar para que las consecuencias no afecten a las personas inocentes, que son los menores de edad. A nadie, pero sobre todo proteger a ellos. Si te das cuenta, no tengas vergüenza de pedir ayuda. ¿Cuántos de nosotros, por causa de los traumas, tuvimos que ir a un terapeuta, ir a un psicólogo para que nos ayude a reconstruirnos a nosotros? El otro día vino un señor de México conmigo y me dice, necesito ayuda. Y cuando empezamos a hablar, dice, no puedo controlar la ira. Y empezamos a conocer un poco su historia de infancia, qué pasó.
que él identificaba lo que sentía cuando niño, cuando era golpeado por sus padres, vivió violencia intrafamiliar toda su vida, al punto que a los 14 años se tiene que ir de la casa solito porque ya era tan fuerte la violencia que sentía en el hogar. Y cuando le dije, ¿qué sientes cuando ves esa imagen de ese niño? Él decía, siento rabia, siento enojo. Y cuando empezamos a trabajar un poquito en la terapia, dice, no, en realidad siento es tristeza. No podía canalizar la tristeza y el dolor, entonces, ¿cómo se manifestaba en él? En ira. No podía expresar tristeza porque como desde niño no se le permitió expresar dolor y tristeza, venía con esa carga. Entonces todo lo que a él le entristecía desataba un nivel de violencia que ahora se veía reflejado en sus relaciones interpersonales. Entonces sí afecta, claro que afecta. Pero miren, ahí me encantó esa imagen de que esas cadenas se pueden romper tanto para la víctima como para el victimario. Hay esperanza, se puede. Si eres víctima, necesitas romper ese ciclo, necesitas buscar ayuda, necesitas salir de esa situación para poder ver después si vas a restaurar, si qué es lo que va a pasar. Primero, buscar ayuda. Y quiero dejarles hoy estos dos pasajes de la Biblia como un mensaje de esperanza, como acostumbro, los que ya me conocen saben que no me voy sin dejarles un mensajito de esperanza. Dice el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si eres víctima o conoces a alguien que es víctima de violencia, Dios te va a dar la fortaleza para hacer los pasos, nunca para aguantar. Nunca se aguanta la violencia y entender que si tú has sido víctima de violencia, puedes recibir sanidad porque Dios nos promete sanar a los quebrantados del corazón. Necesitamos comprometernos en esta tarde, queridos compañeros y compañeras, y decirnos todos nosotros hoy, mi compromiso es ser una persona que construye relaciones saludables basadas en el respeto, la comunicación y el entendimiento. Me comprometo a avanzar hacia una vida sin violencia, con valentía y determinación. Y quiero que pongas ahí en el chat, yo me comprometo. Nuestro compromiso es ser personas que construimos relaciones saludables, basadas en el respeto, en la comunicación y en el entendimiento. Nos comprometemos a avanzar hacia una vida sin violencia, con valentía y determinación. Nunca es aceptable la violencia bajo ningún punto de vista. Nunca es aceptable, no se acepta, no es negociable la violencia y necesitamos hoy tomar un compromiso y poder establecer nosotros, yo me comprometo a sacar la violencia de mi vida, yo me comprometo a no ser parte del ciclo, yo me comprometo. Yo quiero ser parte de la solución y no del problema. Me comprometo a avanzar, si soy víctima, a dar el paso para salir del ciclo de violencia con mucha valentía, con determinación. Esto no es para mí, no quiero eso para mis hijos, no quiero, porque no soy solo yo la víctima. También mis hijos están siendo víctimas, entonces necesito romper. Y si eres una persona soltera y estás en una relación de violencia, mira, busca ya ayuda, rompe el ciclo, rompe ese ciclo. Comprométete a ser una persona que construye relaciones saludables y si no es saludable, tienes que romper el ciclo. Necesitas romper el ciclo primero para ver todo lo que se va a reconstruir, si se va a reconstruir después o asumir responsabilidad y consecuencias. Pero hoy necesitamos comprometernos. Y si estás en una situación donde te sientes vulnerable, recuerda, hay sanidad disponible para nuestro corazón. Dios está dispuesto a brindar sanidad, ayuda y auxilio. Jamás Dios va a estar respaldando ninguna situación de violencia. Entonces, hoy contamos también con la ayuda del Creador
para salir y romper ese ciclo de violencia. Hasta aquí mi participación, querida Rosa. Si tenemos más mensajitos o preguntas, aquí disponible. Espero haber sido de bendición y de ayuda a los compañeros con estas recomendaciones muy prácticas, pero que nos van a servir para aconsejar quizás también a otra persona. Excelente, Mónica, muy emotivo. Realmente yo también me comprometo y aquí muchos compañeros también se comprometen con ellos mismos o quizás con personas a su alrededor que están pasando esta situación. Así que muchas gracias, Mónica, muy práctico. Piden mucho tu PowerPoint, Mónica, también Sí, acá los. te voy a pasar para que se pueda facilitar en los grupos y que la gente pueda tener eso como una herramienta, no solamente para sí, sino quizás puede capacitar también a otros, tienen libertad de usarlo sin problema. Sí, acá quiero cerrar con esta pregunta. Acá nos dicen, ¿consideras que las personas cambian, Mónica? Sí, yo soy el resultado del cambio. Yo era víctima de violencia y pude romper el ciclo. De todo lo que les estoy hablando, no es porque lo leí en un libro o estudié mientras me formaba, porque he sido víctima y hoy puedo celebrar que hace 10 años ya no soy víctima de violencia. El ciclo se rompe, pude salir de la victimización, salvé a mis hijas del estado de violencia, podemos estar bien, tuvimos que sobrevivir secuelas, claro que sí, tuvimos que buscar ayuda terapéutica, pero aquí estamos, se sobrevive, se rompe el ciclo, se puede salir. Y también he visto, mi hijo no tenía control de la ira, era una persona adicta, una persona que no tenía control del enojo y hoy es un hombre dócil, un hombre que realmente ha vivido la transformación con ayuda terapéutica, claramente, también con asistencia de consejeros maravillosos que hasta hoy le asisten, pero hoy es un hombre que realmente es dulce, amoroso y ha sido súper transformado, así que sí se puede cambiar. Gracias, Mónica, por abrir también tu corazón y dar también esta esperanza. Así que ahí ya tienen la respuesta también, queridos compañeros. Bueno, quiero que prendan sus camaritas. Vamos a quitarnos una linda fotito para cerrar este día tan como martes por Haití, que por todas partes estoy viendo ya, ¿verdad? Paraguay empató, pero es como que ganó. Le tuvimos a Mónica hoy. ¿Qué más queremos? Así que muchísimas gracias por estar conectados hasta el final y vencer todas las adversidades. Entonces nos quitamos la fotito y después comparto algo en pantalla. Sí, a la voz de tres, uno, dos y tres. Súper. Vamos a ir acá con el siguiente. Otro más. Voy a quitar todos los que tienen la cámara prendida. No se preocupen que esto no es parte de la asistencia, ¿sí? Uno, dos y tres. Genial. Consideramos siempre que en Zoom estén renombrados correctamente para poder considerar la asistencia de cada uno. ¿Está bien? Bueno, vamos con la siguiente pantalla. Ténganme paciencia, estamos muchísimos. Ahí vamos a la voz de tres. Uno, dos y tres. Genial. Vamos a ir con la siguiente. Y ya vamos terminando, ya le liberamos. Para los que todavía no cenaron, se puedan ir a cenar, a comer alguito, ¿está bien? Y después ya descansar. Y último, uno, dos y tres. Genial. Les queremos recordar que nos sigan también en las redes sociales. Todos los meses estamos teniendo diferentes tipos de capacitaciones y se van a enterar todo en nuestro Instagram, nuestro Facebook y también tenemos canal de WhatsApp. Saben que WhatsApp tiene un canal donde se puede pasar información y se queda todo grabado. Así que búsquennos, estamos como Fundación Buen Gobierno y pueden también ahí estar enterados de todo lo que tenemos para ustedes. Todos los meses sí o sí tenemos muchas capacitaciones para darles. Así que muchísimas gracias, que descansen y un abrazo para todos. Gracias, Mónica. Chao, chao.